Eh, Mi nombre es Osiris Caldera, séptimo semestre de optometría en la Universidad del SINU. Estoy con la asignatura lentes de contacto con la doctora Andrea Puentes. En el día de hoy explicaré las técnicas de iluminación de la lámpara de hendidura. Para dar inicio a cada una de las técnicas, tenemos que tener en cuenta qué es la lámpara de hendidura. Entonces, teniendo en cuenta que la lámpara de hendidura es un dispositivo óptico que se utiliza para la exploración de las estructuras del segmento anterior del globo ocular o del ojo. Esta lámpara de hendidura está conformada por tres partes, que son el brazo de iluminación, el brazo de observación y el soporte para el paciente. Entonces, las técnicas de iluminación son difusa, directa, que se divide en dos, paralelepípedo y sección óptica, ascónico, indirecta, dispersión escleral, directa, retroiluminación, indirecta, reflexión especular, técnica de Van Heerij, iluminación filtrada y iluminación tangencial. La iluminación difusa. La iluminación difusa es un haz de luz circular o difuso, su nombre lo dice, que es dirigido oblicuamente al segmento anterior y tiene un uso opcional con un filtro difusor. Esta técnica utiliza una magnificación baja con un ángulo de iluminación de 45 grados. Esta técnica de iluminación difusa mayormente se utiliza para evaluar u observar en general las estructuras del globo ocular, como son el párpado, las pestañas, la conjuntiva y carúncula, la esclera, lo que son los vasos sanguíneos, la córnea, el iris y la pupila. Técnica de iluminación directa paralelepípedo. Esta técnica es un haz luminoso en el área de observar. Este paralelepípedo es una hendidura ancha de 1 a 3 milímetros. Esta formando un volumen sólido enfocado sobre las estructuras a ser examinadas. Esta técnica utiliza una magnificación baja a media con un ángulo de iluminación de 30 a 45 grados. Esta técnica evalúa lo que es la córnea, como ser los nervios corneales, cicatrices, abrasiones, infiltrados, pliegues y estrías. También evalúa la superficie del cristalino. Esta técnica es especial para lentes de contacto porque aquí podemos evaluar la adaptación de un lente de contacto. Técnica de iluminación directa, sección óptica. Esta técnica utiliza un haz luminoso enfocado al área a observar. Este haz tiene una hendidura delgada de igual o menor a 1 milímetro, la cual es enfocada en la córnea. Presenta una magnificación de baja a media con un ángulo de iluminación de 30 a 45 grados. Esta técnica evalúa más que todo para estimar el espesor corneal, para determinar la profundidad de los cuerpos extraños o las opacidades corneales que se presentan. También evalúa las regularidades corneales y específicamente también se utiliza para la película lagrimal para evaluar la película lagrimal con fluoresceína. Técnica de iluminación ascónico. Esta técnica utiliza una luz ambiente totalmente disminuida. Consiste en un paralelepípedo de baja altura de aproximadamente 2 milímetros. Esto da como resultado una fuente de luz cuadrada
brillante y pequeña, la cual pues enfoca la cámara anterior entre lo que es la córnea y el cristalino. Pues esta técnica utiliza una magnificación alta con un ángulo de iluminación de 30 a 45 grados. Clínicamente, esta técnica evalúa lo que es la transparencia de la cámara anterior del globo ocular. Técnica de iluminación indirecta. Esta técnica, el haz luminoso paralelepípedo se hace incidir en una zona adyacente a la zona a observar. Se utiliza un paralelepípedo el cual puede ser enfocado sobre la córnea o el cristalino, utilizando una magnificación media alta con un ángulo de iluminación de 30 a 45 grados. Esta técnica evalúa las vacuolas epiteliales, las erosiones epiteliales, las cicatrices corneales, patologías de iris y los esfínteres pupilares. Técnica de iluminación de dispersión escleral. Esta técnica consiste en un paralelepípedo enfocado en el limbo corneal, de tal forma que toda la córnea es iluminada. Esta técnica utiliza una magnificación baja con un ángulo de iluminación de 30 a 45 grados. La técnica de iluminación de dispersión escleral evalúa edema epitelial, cicatrices corneales y cuerpos extraños. Técnica de iluminación, retroiluminación directa. Esta se aprovecha la luz que se refleja del iris o la retina que inciden sobre la zona corneal a observar. Se utiliza un paralelepípedo con una magnificación de media alta y un ángulo de iluminación de 60 grados. Esta técnica evalúa las neovascularizaciones corneales, los cuerpos extraños en córnea y los depósitos en lentes de contacto. Esta es la segunda técnica más utilizada para evaluar lentes de contacto. De iluminación utilizada para evaluar lentes de contacto es la retroiluminación indirecta. La luz que se refleja del iris o la retina se hace incidir en el área adyacente a la zona corneal a la que se va a observar. Esta técnica utiliza una magnificación media a alta con un ángulo de iluminación muy variable. Esta técnica clínicamente evalúa lo que son los microquistes epiteliales, las vacuolas epiteliales, las distrofias corneales, las opacidades del cristalino y sobre todo los depósitos en lentes de contactos. Técnica de reflexión especular. Esta técnica se obtiene cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esta técnica tiene una magnificación de iluminación alta con un ángulo de 60 grados. Esta técnica evalúa las células del endotelio corneal, los desechos de la película lagrimal y el espesor de la capa lipídica de la película lagrimal en los patrones de interferencia. Técnica de iluminación de Van Herk. Esta técnica consiste en una sección óptica que se enfoca en el limbo de manera que el corte transversal del haz de luz de la sección óptica corte la córnea e ilumine el iris. El ancho de esta sección corneal es comparado con la distancia entre el iris y la córnea. Esta iluminación utiliza una magnificación baja con un ángulo de iluminación de 60 grados. Esta técnica más que todo va a evaluar, tiene como objetivo determinar qué tan cerca se encuentra el iris con relación a la superficie posterior de la córnea en lo que es la zona límbica. Esta técnica más que todo es utilizada para estimular la profundidad de la cámara anterior del globo ocular. Técnica de iluminación filtrada.
Esta técnica utiliza el filtro azul cobalto más la instilación de fluoresceína. Se puede utilizar en combinación con el filtro Warter número 12, que es de color amarillo, para mejorar el contraste de fluorogramas. Esta técnica utiliza una magnificación de baja a alta con un ángulo de iluminación bastante variable. Esta técnica evalúa lo que son la tinción corneal, tinción conjuntival, evalúa el tiempo de ruptura de la película lagrimal, lo que es el BUT, y evalúa la adaptación de lentes de contacto rígido gas permeable. Esta es la tercera técnica que se utiliza para evaluar los lentes de contacto. Técnica de iluminación tangencial. Esta técnica es una iluminación oblicua ubicada hacia el canto externo del ojo del paciente y el sistema de observación frente al ojo del examinador. Esta técnica utiliza una magnificación de baja a media con un ángulo de iluminación de 70 a 90 grados. Mayormente evalúa tumores de iris, pigmentación de iris y estudios del iris como son la iridología.